Bienvenidos a otro episodio de The Perfect Balance Journey, el podcast para encontrar el balance. Aquí Enzo, allá Rob. ¿Qué tal, Rob? ¿Cómo estás hoy? Todo Todo hecho, bien, todo bien. Vincenzo. Semanita interesante, ¿eh? En Bogotá. Bello, bello, bello. ¿Qué Lástima, hubiese tal? querido grabar allá, pero coño, Ya, demasiado agenda muy full. full, no pasa nada. Pero estuvo brutal ese Go Fest. Después, Bien, después bien, vamos a bien. hacer un episodio de eso para que la gente vea. Claro, claro. Tecnología, ¿no? Full tema tecnológico. Emprendimiento, en tecnología, inteligencia artificial hasta en la sopa. O sea, pedías disculpe, tráigame una sopa. ¡Pam! Inteligencia artificial. Y que, Inteligencia artificial. Bueno, eso es sí, lo que manda. Eso es lo que manda ahorita. eso es lo que estamos Eh, haciendo. Muy Claro que bien, sí. muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a continuar con la serie de capítulos que tenemos ahora, que es cómo lograr tus metas. Y hoy vamos a hablar de lo que dijimos en el último capítulo sobre hábitos. Y específicamente a mí me gustaría hablar del libro que ha sido mi guía últimamente y la verdad es que mucha gente que la ha visto, digamos, que ha utilizado esta guía que ha leído, que es simplemente un libro, le ha funcionado muchísimo, mucha gente lo recomienda, es un libro que se ha hecho muy famoso, yo lo he recomendado anteriormente, también hicimos un episodio de hábitos donde lo recomendamos y es Kama hábitos Sutra. Ah, pero atómicos. ¿Te imaginas? Un poco de poses ahí locas. No, no, hábitos atómicos. brutal. Es un libro que es esclarecedor acerca de cómo hacer un sistema de hábitos y por qué normalmente los hábitos que queremos hacer y no logramos, por qué es que están fallando. Es como que te da una guía muy clara de qué es lo que te ha estado pasando, o al menos así lo viví yo. Cuando lo estaba leyendo era como, todas las veces que intenté hacer esto o que intenté hacer aquello no me salió porque no lo hice de esta forma, no quité la fricción, no tal. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Ahí te, te- Tú, te pregunto, y para comenzar, si quieres comenzar por este lado y para que también la gente vaya entrando en calor. vale, ¿Qué perfecto. es un hábito? O sea, ¿qué es un hábito y por qué hábitos dentro del comportamiento humano? De por qué nos regimos con hábitos. Claro, Está pues buscando la chuleta en justamente el libro. el libro, sí, sí, es que el libro comienza literalmente definiendo atómico y hábitos. Entonces voy a Brutal. leer las dos. Atómico es una cantidad extremadamente pequeña de una cosa, la unidad más pequeña e irreducible que forma parte de un sistema mayor. Ok. Entonces es bueno quedarnos ya con esa idea. Y luego la segunda definición que sale de atómico es la fuente de una inmensa energía o poder. Entonces ahí vemos por dónde va, por qué hábitos atómicos como Me tal. encanta. Ahora, hábito es una rutina o práctica que se realiza de manera regular, una respuesta automática a una situación específica. Entonces ahí entramos con que hábito es algo que haces de forma regular y normalmente es una respuesta automática que ya tienes. Ujú. Entonces de ahí viene que si no, yo tengo malos hábitos porque yo constantemente hago tal cosa y además no es como decisión consciente mía. Es como Exacto. que ya me viene de forma automática. Nosotros lo hemos hablado muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de rutinas matutinas, pues hacer el hábito en la mañana de esa rutina hace que sea automático y tu cerebro pues no se cansa, no tienes que pensarlo, no tienes que planearlo, hay menos posibilidades de fallar. Entonces, cuando haces un hábito, al hacerlo rutinario, pues pasa todo eso. Entonces un hábito es eso, rutinas, cosas que se repiten siempre y de forma normalmente automática. Tú, por ejemplo, tienes uno que se te venga así a la mente, un hábito que consideres positivo, que lo tengas así súper marcado. Ahorita lo tengo súper marcado, gracias a Dios, el tema de la lectura en la noche. O sea, y eso lo trabajé con Carlitos Egaña. Teléfono no entra a la cama, sino teléfono lo dejo en una mesa que está bien lejos de la cama, me acuesto y a leer. De una, porque tengo el libro al lado, tengo el libro ya de una Exacto. vez al lado, tengo el espacio para el teléfono, ya, club. Y de una y ahí 5 minutos, 5 minutos no, como 15 minutos y me duermo.
Exacto. Entonces, vamos a utilizar eso de ejemplo para ir explicando cosas del libro. Dice que es un hábito que tiene súper marcado. ¿Por qué? Porque se ha estado repitiendo últimamente. Sí, Si no se repetiría, no considerarías que sea un hábito muy marcado. correcto. Y luego, porque ya en tu rutina, en esa repetición, lo tienes de forma automática. Sí, O sea, si estás en la cama, si no tienes el teléfono, si no tienes más nada que hacer, y tienes el libro al lado, es como, bueno, automáticamente lo que voy a hacer es agarrar el libro porque quiero activamente leer, pero además, en mi hábito, mi respuesta automática es esa. Entonces, correcto. de esa forma funcionan todos los hábitos. Todos los hábitos, digamos que funcionan bajo la misma secuencia o el mismo, la misma forma, la misma estructura. Entonces ahí es donde nosotros, y el libro te enseña a hacerlo, y ahí es donde nosotros tenemos que elegir qué hábitos queremos, porque los hábitos los podemos elegir, Claro. y los malos hábitos también los podemos dejar. Entonces muchas veces creemos que no tenemos el poder para crear un hábito nuevo positivo o eliminar uno negativo, y todo está no en esa fuerza de voluntad, porque eso está muy sobrevalorado. O sea, la fuerza Sí, de voluntad no tiene que ser increíble, sino que una vez que acondicionas tu entorno, acondicionas tu mente, tu sistema, y por eso habían dos capítulos anteriores en los que venimos trabajando eso, y en el libro también lo trabajan, el tema de la identidad, el tema de los principios, el tema de la visualización. Entonces, claro, cuando mindset. tienes todo eso, todo ese mindset ya más o menos armado, ahora viene la parte de crear el sistema. Crear el sistema que te lleva a lograr esos objetivos que tú has visualizado, que tú has hecho y tal. Y la forma correcta de hacer esos sistemas no es todos los días levantarte sin un plan e intentar pensar cómo vas a llegar a esos objetivos, porque es demasiado complicado. La idea es ir armando un combo de hábitos que inevitablemente, a la larga, se van a traducir en los objetivos que tú quieres. Exactamente. Que de hecho, coño, está buenísimo, porque hace poco estuve leyendo otro libro que ya después lo traeremos a la mesa, no voy a decir el nombre incluso por ahora, Ok. pero que habla sobre la fuerza de voluntad. Y al final la fuerza de voluntad no es el me voy a parar de la cama, hacer ejercicio y ya, a las 5, no, o sea, ese esfuerzo a ti mismo, ese obligarte a ti mismo a hacer algo, no. La fuerza de voluntad está en saber, ¿no? O en elegir qué pensar, Claro, justamente, cómo pensar. Entonces, y el qué pensar entra dentro del mindset y es exactamente, ahí es donde tú aplicas la fuerza de voluntad, donde puedes elegir, esto es lo que yo tengo que pensar, así debo pensar y ya todo lo demás va solo. Todos esos exacto, hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. Buenísimo. exactamente. Entonces, llegados a este punto, ¿cómo hago ese sistema? Ojo, nosotros aquí vamos a hacer un mini resumen de lo que es un tema global, y vamos a igual dejar de tarea, pero la tarea que yo recomiendo es leer el libro, porque siento que además es un libro práctico y no es un libro que debas leerte en un día o en una sola semana y dejarlo en la biblioteca, porque ya adquiriste el conocimiento. Creo que es un Correcto. libro que vale la pena revisitarlo y ver y hacer los ejercicios que dice para ir viendo cómo van cambiando tus hábitos. Porque es un cambio activo, es un cambio que, o sea, Ujú. la parte del mindset la podemos cambiar relativamente rápido, pero los hábitos no es tan así. De hecho, él tiene un lema que es como 1% diario e interés Mm. compuesto, como hablamos en todos los capítulos. Al final del año, tú vas a tener unas ganancias superiores a un 1%. Entonces, ¿qué es lo importante? Que sea continuo ese 1%, porque si no el interés compuesto no se va a dar, y que no necesitas que sea mucho más que el 1%. Eso ya es mucho más que 0%, que es lo que normalmente Correcto. hace. Entonces, hay muchas veces que en una semana quieres hacer 300.000 cosas y después lo dejas 6 meses y después quieres volver y no logras el objetivo y tal. Y ahí es donde el tema de los hábitos cobra mucho, mucho sentido. Entonces, la primera ley, él habla sobre 4 leyes para tanto dejar los hábitos como
sumar un hábito nuevo. Pero bueno, vamos a hablar sobre todo de sumar hábitos nuevos. La primera es hacerlo obvio. Entonces, volviendo al tema de lo del libro, Ok, es eso que tú hiciste. O sea, dentro de esta ley hay muchos ejercicios y cosas que puedes hacer, pero el tema de hacerlo obvio es, por ejemplo, como cuando tú dices que tienes el libro al lado de la cama, el teléfono lejos, siempre a la misma hora. O sea, llegados a ese punto, no tienes que pensar, ¿y ahora qué hago? exacto, ¿Y ahora qué leo? ¿Qué será que...? No, sino que ya lo tienes todo estructurado y es obvio cumplir con ese hábito. Porque además de que lo quieres cumplir, estructuras todo para que funcione, para que sea fácil de hacerlo. correcto, correcto, correcto. Exactamente. Sí, es que, y te tienes que poner el camino fácil en ese sentido. Al Exacto. ser humano le cuesta demasiado elegir, le cuesta Exacto. mucho Es, elegir. es muy difícil. Es que es muy difícil. Entonces con esto te ahorras todo ese gasto de energía de elegir. Ya has elegido con anterioridad, ya lo has puesto todo en un entorno con anterioridad y ya lo has hecho sencillo, obvio. Al Correcto. final esto funciona y me acuerdo que lo vimos con Carlos en el episodio de cómo funciona la curva. Él habla sobre el ciclo de los hábitos y Ok, es señal, anhelo, recompensa y respuesta. Entonces, claro, el tener el libro sobre la mesa es la señal que tú ves claro, que activa el tema del hábito, el tema de hacer esa acción. Luego, el anhelo es de repente cómo te vas a sentir después de que has leído. claro. Esas ganas de sentirte bien porque has cumplido, porque has leído, porque has aprendido algo nuevo, porque has satisfecho esas ansias de saber, de curiosidad, de todo eso. Antes de tú leer, ya tu cerebro procesa toda esa información y ya te da como una satisfacción Sí, que querer llegar allí. Entonces, cuando pasa el anhelo ya viene a la respuesta, que es como hacer claro. el hábito como tal, exactamente. Y luego la recompensa, que es volver a sentir toda esa satisfacción que estabas anhelando anteriormente. Entonces, en este ciclo, cuando tú haces que todos los pasos sean positivos, evidentemente vas a querer continuar con el hábito. Claro, Por eso, muchas veces de repente ciertas comidas son como adictivas, ¿sabes? Porque, no sé, pongo el ejemplo, Coca-Cola, al que le gusta la Coca-Cola. Una Coca-Cola así bien fría, el gas, el dulzor, la espuma, no sé qué. Entonces, claro, la ves, esa es la señal. Si no la tienes en casa, no la vas a consumir, pero si la tienes en la nevera, fría, así, con el hielo y tal, es como que Miguelito, no, necesito un te vaso de acuerdas Coca-Cola. de lo que sabe? Exactamente, ahí viene todo el anhelo. Entonces es como, joder, quiero sentir todas esas sensaciones, todo ese sabor, todo ese frío, la frescura y tal. Vas y haces el hábito y luego como recompensa tienes todo ese chute de azúcar y tienes toda esa satisfacción de que estaba frío, de que estaba refrescante, de que las burbujas, no sé qué. Entonces, al final, tu cerebro guarda de que todo ese ciclo ha sido increíble para él, le ha dado un chute de dopamina y un millón más de cosas y lo quiere repetir. Claro, Entonces, la próxima vez que veas la señal, el anhelo se hace más fuerte, seguramente hagas la acción y vas a obtener la recompensa y luego el anhelo es más fuerte y así creas el hábito. Entonces, claro, podemos decir que esto no es saludable. Entonces, otra de las leyes, aparte de hacerlo obvio, es hacerlo atractivo. claro, ok, Entonces, si tú estás haciendo algo de un hábito, por ejemplo, aquí el ejemplo de la Coca-Cola, es atractivo. Entonces, si tú haces que leer sea atractivo porque lo que lees te interesa, porque lo haces en un momento de calma y entonces sientes como reduces el estrés y te genera cosas positivas, si de repente lo haces en compañía agradable y sí, toda esa aura de tener de repente, en tu caso me imagino que si tu pareja allí están leyendo, no sé qué,
si pones alguna música instrumental de fondo. O sea, el hecho de hacerlo así atractivo es algo que tú dices, se me apetece leer esta noche. Claro, ¿Entiendes? Tengo ganas de. El tercero es hacerlo sencillo, la tercera ley. Y esto un poco relacionado más o menos a la primera, a la de hacerlo obvio. También es como modificar el tema del entorno para que no haya ninguna barrera de entrada, digamos, a hacer ese hábito. Y la cuarta ley es hacerlo satisfactorio, que que se compensa un poco con la segunda de hacerlo atractivo. claro, Entonces, claro, él te da en el libro una secuencia de cosas para que vayas concatenando estos hábitos positivos. De repente, después de algo que te gusta hacer, justo después de eso vas a hacer otro hábito. Entonces lo vas a afrontar con buen humor, entonces va a ser satisfactorio porque sigues sumando victorias y eso al cerebro le da una recompensa. Entonces hay todo un sistema que el libro explica de cómo llegar a consolidar una serie de hábitos positivos en tu rutina diaria. Y claro. es buenísimo, buenísimo. O sea, de verdad que aquí no podemos hacer el resumen completo del libro. Es importante que se queden con estas cuatro leyes y un poco con, sobre todo lo que dijimos al principio, de hacerlo atractivo, hacerlo obvio y que se concatena con hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. O sea, esa es un poco la idea. Entonces, desde tus principios y todo eso, buscar la manera de que en tus hábitos los hagas de esta forma. Claro. Ajá, y ahora, y la otra pregunta, tengo un mal hábito, ¿cómo Claro, me quito ese mal hábito? exactamente. Entonces es hacer exactamente lo Lo contrario contrario. en las cuatro fases. Claro, Entonces, cuando es hacer lo obvio, es hacer que desaparezca. O sea, que no claro, sea obvio. Por ejemplo, si lo que hablamos de la Coca-Cola, si tú quieres dejar de beber Coca-Cola, o qué sé yo, quieres dejar de fumar, pues no compres cajetillas de cigarro. No claro, las tengas ahí a la mano. No hagas que sea obvio fumar. claro, Ante una situación, lo mejor no va a ser fumarte un cigarrillo o beberte un vaso de Coca-Cola. Es ir trabajando ese proceso en la identidad. Luego, hacerlo atractivo. Y aquí me recuerdo un poco, por lo menos en el tema de dejar de fumar, al libro que hablamos de sobre dejar las mindfulness. adicciones. Ujú. Entonces, tienes que hacer que no sea atractivo. O sea, literalmente tienes que hacer todo lo contrario. Con el cigarro de repente es fácil porque sabe súper mal y no te da, o sea, es un gasto de dinero, sabe terrible. Entonces, cuando empiezas a buscar esas características que lo hacen ahora desagradable en vez de atractivo, empieza tu cerebro a entender que no es la respuesta Exacto. correcta. Luego, lo de hacerlo sencillo es hazlo difícil, hazlo muy Ponla, difícil. si compraste la caja de cigarros, ponla bien alto arriba en un estante. Claro, ponla en una caja fuerte con un código de 17 dígitos. Te va a dar ladilla, ¿sabes? Sacar la cajetilla. Entonces, depende del hábito la forma de hacerlo difícil. Claro, Si ya con desaparecer lo de la señal de hacerlo obvio, pues evidentemente también ahí comienzas a hacerlo difícil, porque si no tienes Coca-Cola en la nevera, no vas a bajar, comprar, no sé qué, porque no tienes la señal que despierta el anhelo, que despierta. Entonces al final como que todo es un sistema, pero sí, es correcto. hacerlo difícil. Y por último, no hacerlo satisfactorio o hacerlo insatisfactorio. Exacto. Entonces, que todas esas recompensas que te dan esos malos hábitos desaparezcan. Entonces tú dices, bueno, pero hay unas que son demasiado difíciles. A ver, beber Coca-Cola, que es riquísimo, que tal, que no sé qué. Claro, pero empieza a pensar lo que eso le hace a tu cuerpo. Sí. ¿Cómo te sientes de pesado? Te puede dar gases. Ese azúcar te va a enfermar, te va a hacer Te ves más engordar. gordito. Exacto. Entonces viene una secuencia de cosas que tú empiezas a pensar y a hacer, así, es que esto no es satisfactorio. Y ahí entramos nuevamente, que conecta con el principio, que es cuáles son tus principios. Entonces, si tu principio es ser una persona saludable, si lo has Ujú. anotado en esos principios, en ese ejercicio que has hecho, si lo tienes visualizado, si tú a 5 a 10 años quieres estar en forma,
tener buena condición física, tener buena salud, qué sé yo, todas esas cosas. Entonces es insatisfactorio, no es atractivo, no va contigo. No eres tú la persona que bebe Coca-Cola. Es un Exacto. impulso, es un hábito, es algo que puedes controlar y no necesariamente con fuerza de voluntad, sino con un sistema de hábitos. Que Correcto. así como está este, hay muchos hábitos, o sea, hay muchos sistemas de hábitos, pero a mí en lo personal este me está funcionando y me gusta. Entonces creo que esa es la importancia realmente de este contenido. Es Que ojo. cómo hacer Ajá. mi sistema de hábitos. Eso te iba a decir. Que incluso, y sobre todo para englobar y digamos, poder decir cuál es el primer paso. Que bueno, buenísimo. Voy a tener buenos hábitos y quitar los malos. ¿Cuál es ese primer paso? Yo tengo la concepción, corrígeme, y dependiendo también, uno, lo que piensas y dos, lo que viste en el libro, Claro, de lo primero es mapear, o sea, mapear cuáles son los hábitos 100%. buenos que quiero tener y decir, ok, voy a trabajar para tenerlos, y mapear los hábitos malos que tengo y que me quiero quitar, definitivamente. 100%. Una vez tengas esa visión y ese mapeo, ok, comienzas a hacer tal cual los cuatro pasos en cada una de las columnas según el orden que sea necesario. Exactamente así funciona. De hecho, el primer ejercicio que tiene es eso, es hacer un seguimiento de hábitos. Porque hay muchas Correcto. veces que creemos que tenemos un hábito y en realidad no lo estamos siguiendo bien, ya sea positivo o negativo. O sea, a veces creemos como Exacto. que tengo un mal hábito de que como muy mal y 2 veces por semana te comes algo que tú consideras que Que no está mal. necesariamente está Ah, mal. Entonces, exacto. haz el seguimiento de hábitos. Como por otro lado, o sea, un seguimiento, bueno, y que, por lo menos en mi caso, yo leo muchísimo y de repente esta semana leí 3 días. Bueno, no es muchísimo. Claro. Entonces, cuando realmente haces el seguimiento de hábitos, te das cuenta de cuáles son tus verdaderos hábitos, haces ese mapeo y empiezas a decir, vale, yo este me lo quiero quitar. De repente, coger el teléfono apenas me despierto, pues ese es uno que yo me quiero quitar. Eh, y quiero agregar el de hacer ejercicio antes del mediodía, porque por la mañana me viene muy bien. Ah, vale, Claro. este lo quiero agregar y no lo tengo, porque estoy haciendo ejercicio muy tarde, o estoy haciendo ejercicio desordenado, o no estoy haciendo ejercicio. Entonces ahí empiezas a mapear lo que tienes y lo que no tienes, y empiezas a pensar cuáles voy a agregar y cuáles voy a sacar. Y en ese proceso, literalmente lo haces con el sistema de hábitos. Y lo bueno es que si Listo. has hecho el ejercicio de tus principios y de tu identidad, mapearlos y saber cuáles quieres y cuáles no, es sencillo. Claro, claro, Porque completamente. no lo tienes que volver a pensar. No, no, conectas. Mira, tengo el de agarrar el teléfono. Y una de mis cosas es que yo quiero vivir sin estrés. Y el teléfono me está estresando. Pues este se va a tener que ir. No importa lo que yo quiera en el momento. Es que Claro. no va con mis principios. Este se va. Yo quiero ser saludable. No, pero me encanta comer hamburguesas. Bueno, o buscas una manera de comer hamburguesas de forma atractiva, saludable, etcétera, y que sí sea bueno, o ese se va a tener que ir. Bueno, una vez a la semana, ¿no? Exacto. Claro, pero es que ahí va con tus principios. O sea, si en mis Claro. principios está comer bien, comer rico y tal, no sé qué, pues claro que me puedo permitir 2 hamburguesas a la semana si yo quiero. Bien hechas, sabrosas, buscar la manera. Ese es el juego de construir tú mismo tu sistema de hábitos y todo, todo ese futuro, digamos, balanceado que tú quieres. Porque Correcto. lo mismo que con los principios. Yo puedo tener un sistema de hábitos y tú puedes tener otro y los dos pueden ser completamente diferentes e igual de positivos. Correcto. De hecho, cuando termina el libro, después te da como otros tips extra y cosas que te traen al mundo real. Y él pone un ejemplo, por ejemplo, de uno que era Michael Phelps y lo El compara tiburón de Baltimore. con otro tío que era corredor. Ok. No era Usain Bolt, pero bueno, a efectos vamos a poner Usain Bolt, por ejemplo. Michael Phelps, si se hubiese dedicado a correr por la anatomía de su cuerpo, no hubiese ganado las medallas olímpicas que ganó, por No. muy buen deportista que fuese. Porque él Ujú. tiene o sea, no sé si lo quieres llamar deformidad o cómo, lo que sea, pero que tiene los brazos demasiado largos, le llegan casi a las rodillas.
Entonces, claro, Miércoles. eso le permitió nadar mucho más rápido que el resto de personas. Si hubieses puesto al corredor a nadar, tampoco hubiese servido, porque no tenía los brazos de Michael Phelps y no hubiese ganado las medallas olímpicas que ganó. Entonces, al final, el sistema de hábitos funciona, tus objetivos funcionan, pero luego tienes que llevar eso a tu vida, a tu Correcto. entorno, a tu cuerpo, a tus capacidades, a lo que has estudiado, a las habilidades que has adquirido, y en base a eso, armar lo que quieres. ¿Que Usain Bolt se pudo haber dedicado a la natación? Sí. ¿Que eso lo hubiese hecho feliz? Feliz. Depende si su idea de felicidad era nadar, lo hubiese hecho muy feliz. Si hubiese querido ser un superatleta, igual no lo hubiese logrado. Claro. Y viceversa. Entonces, al final también vemos demasiados gurús, vemos demasiadas cosas cuadradas, demasiadas cajas, demasiado balance. Y tienes que crearte tu propio balance, tienes que crearte tu propio sistema de hábitos, tienes que crearte tus propios principios y tienes que ser tú en todos esos pasos que das para alcanzar tus metas, no las metas de los demás. Correcto. Entonces, en ese sentido, el libro también te da como Me gusta, me gusta, unos me gusta. tips para que hagas eso. Bueno, buen Buenísimo. capítulo. Buen Sí, capítulo sí, el de hoy. intenso. Me Siento que hablamos gustó. demasiado. Hablamos full. Coño, duró más de los corticos, pero está Sí, bien, me gusta. Me sí, gusta, me sí, sí. gusta, me gusta. Creo que podemos, ojo, creo que incluso el tema de los hábitos le podemos sacar punta a otro poco. Creo que podemos hacer algunos ejercicios, cosas así que Sí, podemos mostrar y bello, bello, eso estaría bello. bueno para hacer un episodio de repente un poquito más práctico y no solo explicar por qué los hábitos son tan importantes, sino dar unos tips de, vale, cuáles son los ejercicios que funcionan, cómo hacer el mapeo de los hábitos, cómo se hace, etcétera. Y pudiésemos, bueno, dar incluso algunas herramientas allí en un episodio para que la gente pueda hacer su seguimiento de hábitos y sus cosas como se hace, al menos según James Clear, Me que es un gusta. crack. Crack, Sí, sí, es crack, un crack. crack, es un crack. Bueno, Vincenzo, coño, otro capitulazo. Sí, vale. Hubo honor. Otro más. Chileamos. Esto Nos estuvo vemos. bello. Sí, Cuídense. vale. Bye.